ocupado pero no obediente. Es lo que quiero hablar con ustedes esta noche. Ocupado pero no obediente. En Isaías capítulo 66, leo los primeros dos versículos. Isaías 66. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Qué es temblar a la palabra de Dios? ¿Qué es temblar a la presencia de Dios? No es solamente un movimiento como este que estoy temblando. Temblar a la palabra de Dios, temblar a la presencia de Dios es obedecer la presencia de Dios, es obedecer la voz de Dios. Temblar a la presencia de Dios es seguir la guía del Señor de una manera obediente, no poniéndole condiciones al Señor, no poniéndole requisitos al Señor, no poniéndole al Señor peros o excusas, sino una vida de obediencia. Así que a través de el libro, el profeta Isaías, que lleva su mismo nombre, Isaías, el profeta nos habla en términos que diríamos son bien gráficos acerca de la actitud que Dios tiene hacia los sacrificios que surgen de una obediencia a medias, o de una obediencia de mala gana, o de una obediencia tardía. Jeffrey de León en una ocasión nos compartió en una conferencia aquí para la familia que le pidió a sus hijos, que son 4, que ordenaran su cuarto de juego y recogieran los juguetes, etcétera. Y los hijos pues se ocuparon en sus cosas. Después de un momento, Jeffrey dice que vino a hablar con sus hijos, los llamó y dijo: los tengo que disciplinar. Y ellos dijeron: ¿por qué, papá? Porque les dije que recogieran sus juguetes, que los ordenaran. Y ellos dijeron: pero sí lo hicimos. Sí, pero lo hicieron cuando quisieron. Y él dice que hay un principio, que obediencia tardía sigue siendo desobediencia. No, pues si yo obedecí a Dios, sí, pero obedecimos cuando quisimos. Obedecimos cuando creímos que era conveniente. Obediencia tardía es desobediencia. Así que encontramos aquí en el libro del profeta Isaías, esa descripción donde Dios revela, da a conocer la actitud que Él tiene hacia los sacrificios que su pueblo le ofrece, pero que no surgen de una obediencia genuina. Vea lo que dice el versículo 3: el que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja como si degollase un perro. Sí, Dios está enojado aquí, está muy enojado. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. Y el cerdo es uno de los animales impuros para el pueblo de Israel. Y bueno, eso sería otra ocasión, motivo de estudio en otra ocasión, para hablar cómo el cerdo, que es un animal impuro, lo que representa. Y llega el momento en que Dios dice que el que ofrece su ofrenda de granos y cosas por el estilo es como si ofreciese sangre de cerdo. Qué inmundo, qué impuro. El que quema incienso, dice el Señor, como si bendijese a un ídolo. Wow, cuando uno lee ese versículo, uno dice: ¿qué le pasa a Dios? ¿Por qué está hablando así? ¿Por qué? ¿Acaso no ordenó Dios los sacrificios de los corderos y de los bueyes? ¿Acaso no fue Él quien le ordenó al pueblo de Israel que presentara sus ofrendas mecidas, que eran granos? Cuando llevaban los granos, mecían los granos como una forma de ofrenda y dedicación al Señor. ¿No fue Él el quien instruyó a Moisés de que debían de quemar incienso en el tabernáculo, ahí en el lugar santo y en el lugar del sacrificio? ¿No fue Dios el que instruyó a Moisés que hicieran eso? Así que la pregunta: ¿por qué ahora entonces Dios se expresa con tanto desagrado de todo esto? ¿Por qué? ¿Por qué es Dios, si fue el diseñador de
el sistema de sacrificio a través de corderos, de bueyes, de ovejas y de aves y de granos y de incienso, ¿por qué ahora Dios dice que el que sacrifica un cordero o un buey es como si estuviera matando a un hombre? En otras palabras, Dios no lo ve como un sacrificio o como un acto de adoración. Que el que sacrifica una oveja es como que ha matado un perro. Wow. El que presenta sus ofrendas es como que ha ofrecido sangre de cerdo. O el que quema incienso es como que está adorando un ídolo. ¿Por qué Dios está en esa condición? Veamos lo que continúa diciendo el versículo número 3. Vea lo que dice el versículo número 3, a la parte final del versículo 3 y el verso 4. Y dice: el que quema incienso como si bendijese un ídolo. Y vea lo que dice la parte final: porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. Verso 4: también yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron. Y escuche lo que Dios dice: porque llamé y nadie respondió. Llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Ahí está la respuesta a las preguntas. ¿Por qué Dios está hablando de esa manera? ¿Por qué Dios está tan enojado? ¿Por qué Dios está degradando y teniendo una actitud de molestia ante los sacrificios que su pueblo está trayendo? Y la respuesta es muy sencilla. Dice que Él llamó y que nadie respondió. ¿Oyeron ustedes este refrán que dice que es más fácil despertar a un dormido que a un despierto? Es más fácil despertar a un dormido que a un despierto. ¿Por qué? Porque el despierto se hace el dormido. Pero el que está dormido se despierta rápido. Pero el que está haciéndose el dormido, pero está despierto, algo así sucedió. Dios llamó y nadie respondió. Dios habló y nadie escuchó la voz de Él. Él dice: no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que no me agrada. Así que cuando Dios llamaba, nadie respondía. Cuando Dios hablaba, nadie escuchaba. Usted como padre, ¿cuántas veces le ha sucedido que habla en su casa a sus hijos dándoles instrucciones sobre algunas cosas y usted nota que sus palabras se las está llevando el viento? Nadie le hace caso, nadie le para mente. Usted grita: fulanito, cierra la puerta; sultanito, ponga la mesa; perencejo, haga lo otro. Y todos tienen una asignación, pero nadie está haciendo lo que le corresponde. Y no es que no haya nadie que le esté diciendo qué hacer, o no es que no haya nadie que le dé instrucciones. Es que alguien está hablando, pero nadie está haciendo, nadie está obedeciendo, nadie está escuchando. Así que Dios hablaba y nadie los escuchaba. Y hermanos, lo más triste por lo que ellos no respondían al llamado de Dios, por lo que ellos no escuchaban a la voz de Dios, ¿saben qué era? Estaban tan ocupados sirviendo a Dios. Estaban tan ocupados sirviendo a Dios que no escuchaban la voz de Dios, que no atendían al llamado de Dios. En mis años de ministerio he comprobado, me ha pasado a mí, no cree que yo soy una persona perfecta. En mi proceso yo he aprendido que a mí me ha sucedido que muchas veces estoy tan ocupado en la obra de Dios que me olvido del Señor de la obra. Estoy tan ocupado en la obra de Dios que no tengo tiempo para orar.
Estoy tan ocupado en la obra de Dios que no tengo tiempo para leer la palabra de Dios. Estoy tan ocupado en la obra de Dios atendiendo reuniones y haciendo consejerías y preparando eventos o actividades, organizando cosas, que no tengo tiempo para estar quieto, calmado y escuchar lo que Dios está diciendo en este tiempo a mi vida y a la vida de los que sirvo. ¿Me estoy explicando? Y esa era la razón por la que ellos no se daban cuenta que Dios llamaba y nadie atendía. ¡Hey! Véanme, aquí estoy. Y todos estamos ocupados ofreciendo sacrificios al Señor. Estamos haciendo obedientemente o religiosamente, obedeciendo al Señor, haciendo los sacrificios, presentando ofrenda, presentando incienso, haciendo todas estas cosas. Y Dios dice: cálmense. Porque lo que hacen es como que matan a un hombre, es como que degollan un cerdo, o como que degollan un perro, o como que le ofrecen a un ídolo. Eso no es para mí, no lo estoy recibiendo. Ellos estaban ocupados sirviendo a Dios con sacrificios religiosos, los cuales Dios llamó que eran abominación para Él, porque ellos no respondían con obediencia a su voz. Por eso Dios dice: ellos escogieron el sacrificio más que escuchar y obedecer mi voz. Y Dios, a través de su palabra, dejó claro que su deleite no está en los sacrificios, sino en la obediencia. ¿Qué de nosotros? ¿Qué de nosotros ahora, hoy, 2 de marzo del año 2022? De nosotros, los creyentes de esta generación, ¿estamos tan ocupados sirviendo a Dios con oraciones, intercesiones, ofrendas generosas, congresos, conciertos, cruzadas evangelísticas, ayunos, vigilias, estudios bíblicos, grupos en casas, conferencias cristianas, convenciones, etcétera, etcétera, que nos estamos perdiendo lo que Él está diciendo en este tiempo? Entonces surge la pregunta: ¿y entonces qué hacemos? ¿Dejamos de hacer lo que estamos haciendo para atender a Dios? Jesús dijo que la clave está en hacer siempre lo que nos corresponde, pero sin dejar de hacer lo otro. Es decir, puedo estar ocupado, pero debo hacer lo otro como prioridad: atender a Dios. ¿En qué forma te está llamando Dios? ¿De qué manera está hablando Dios a tu vida? ¿Estás respondiendo? ¿Estás tan ocupado sirviendo a Dios? ¿Estás tan ocupado en la obra de Dios? ¿Estás tan ocupado que te has olvidado de atender al Señor de la obra? La obra está bien, pero estamos tan ocupados, no tenemos tiempo. De ahí que estamos ocupados, pero no somos obedientes. El verso 2 dice al final: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Cómo se caracteriza una persona que tiembla a la palabra del Señor? Primero, obediencia inmediata. Obediencia inmediata. Todo aquel que tiembla a la palabra de Dios ante la presencia del Señor practica la obediencia inmediata. No es como después. ¿A cuántos de nosotros como padres nos ha pasado que le decimos a nuestro hijo que se ocupe de un asunto y la respuesta del hijo dice: después? ¿No es cierto? Después lo hago, más adelante, más tarde, ahorita estoy ocupado, ahorita no puedo. Y eso se transfiere o se traduce también en nuestra vida de comunión con Dios. Así que el que tiembla a la palabra de Dios tiene o practica la obediencia inmediata. Número 2, la voluntad de Dios es honrada sobre todo lo demás. Es decir, ese creyente que tiembla a la palabra de Dios procura honrar a Dios sobre todo lo demás. Número 3, no presenta argumentos, no presenta quejas
ni adulaciones, sino que está listo a servir. Número 4, busca el latido del corazón de Dios. Quiero oír el latir del corazón de Dios. ¿Cómo palpita? ¿Qué dice el corazón de Dios? Y cuando hablo de buscar el latir del corazón de Dios, me estoy refiriendo que vamos a amar lo que Dios ama y vamos a odiar lo que Dios odia. El latir del corazón de Dios. Número 5, cuando la voluntad de Dios no está clara, ese creyente espera hasta que esté clara la voluntad de Dios en su vida. Está buscando la voluntad de Dios y aunque no está clara, espera hasta que esa voluntad esté clara. Número 6, sufre el rechazo de los amigos en vez de desagradar a Dios. En otras palabras, ese creyente está dispuesto a sufrir el menosprecio, la burla de sus amigos, de la gente que lo conoce, y no desagradar a Dios. ¿Se acuerdan que el otro día hablamos de Aarón? Bueno, el mes pasado, en enero, hablamos de Aarón. Aarón prefirió estar con la gente, con el pueblo, y no con Dios. Él debió haber estado con Moisés y Josué ahí cerca en el altar de Dios, en la presencia de Dios, cuando estaban los 40 días con sus noches. Pero Aarón dice: ay, me gusta más estar con la gente, con el pueblo. Así que va, y cuando desciende del monte, la gente le dice: haznos este becerro de oro. Para Aarón, él prefirió agradar a sus amigos y desagradar a Dios. Pero el que tiembla la palabra de Dios sufre el rechazo de los amigos en vez de desagradar a Dios. Número 7, no añade ni quita lo que Dios dice. No le añade ni le quita a lo que Dios le está diciendo. Y finalmente, hay cierto asombro por los caminos y la sabiduría de Dios, porque Él sabe que no hay nada ni nadie más grande que Dios. Así que vive asombrado, vive sorprendido de Dios, vive con una expectativa en lo que Dios es capaz de hacer. Siempre tiene asombro. Este principio yo lo he aplicado en los matrimonios, que cuando un hombre o una mujer en su matrimonio ya no le asombra a su esposa o su esposo, es porque está viendo para otro lado. Ya no le asombra, ya no le atrae, ya no le sorprende nada de lo que dice o hace o cómo se comporta su esposa o su esposo, porque está viendo a otro lado, está siendo asombrado, está siendo apantallado por otro lado. Lo mismo sucede en nuestra relación con Dios. ¿Cuándo fue la última vez que se asombró de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que se sorprendió y dijo: Señor, cuán maravillosas son tus obras, cuán incontables son tus obras? Dice el salmista: con imponentes obras nos responderás tú, oh Dios. Las obras que Dios hace son asombrosas, son desde nuestra perspectiva increíbles, porque no lo podemos creer, pero son asombrosas. Así que el que tiembla a la palabra de Dios vive con un espíritu de asombro, vive con un wow a flor de piel. Bueno, a flor de piel no, a flor de labio. Wow, siempre está wow, wow. Este lunes estamos en ese salón en una reunión con pastores y Dios hizo algo que yo tuve que decir: wow, Dios es asombroso. El que tiembla a la palabra de Dios continuamente está asombrado. Así que si usted tiembla a la palabra de Dios, ¿sabe qué significa eso? Significa que usted está oyendo lo que Dios está hablando y está atendiendo al llamado de Dios. Les quiero invitar esta noche a que respondamos al llamado de Dios. Chicos, acérquense por favor. Y yo quiero hacer un llamado esta noche. Y usted dice: pastor, otro llamado. Sí, y las veces que sea necesaria. Nos acercamos a Dios constantemente. Cada vez que podamos, cada vez que tengamos oportunidad, acerquémonos a Dios. Cada vez que podamos, consagremos nuestras vidas al Señor. Cada vez que podamos, acerquémonos al Señor no con culpa, sino con una expresión de necesidad.
¿Por qué de necesidad? Porque necesitamos a Dios. ¿Acaso no lo dijo Jesús? Que separados de Él, ¿qué dice? Nada podemos hacer. Lo necesitamos al Señor. Entonces, yo quiero animarte esta noche. Que reflexiones. ¿Has estado ocupado, pero desobediente? ¿Has estado ocupado en las cosas de Dios? ¿Has estado ocupado haciendo muchas cosas? Y Dios ha dicho: wow, qué bueno eso que has hecho. Bueno. Pero cómo quisiera que atiendas a mi llamado. Cómo quisiera que escuches mi voz. Cómo quisiera que lo que haces no sea un sacrificio, que sea un acto de adoración, porque me amas. A veces yo le confieso, a veces yo le he dicho a hermanos, porque hay hermanos que, bueno, no sé si voy a sonar carnal con esto que voy a decir. ¿Oyó usted ese refrán que dice que, y dice, ahí va otro refrán del pastor, pero oyó ese refrán que dice que el que dice lo que no debe, escucha lo que no quiere? Si un hermano un día se me acerca y me dice: pastor, que mire, y usted no sabe el sacrificio que tengo que hacer para venir hasta aquí a la iglesia. Y yo le dije: hermano, ¿sabe qué? Quédese en su casa. Tranquilo, quédese en su casa. Porque Dios no quiere ese sacrificio suyo. Ese es un sacrificio para usted. Wow, quédese en la casa. Dios no quiere un sacrificio. Dios quiere tu acto de adoración. Lo que haces tiene que ser un acto de adoración, no un sacrificio. Porque el sacrificio nos lleva a estar ocupado en actividades, en movimientos, en muchas cosas que son espirituales o son de la iglesia o son cristianas, etcétera, pero no nos da la oportunidad de atender al llamado de Dios. Ocupados en la obra de Dios, en la obra del Señor, pero desatendiendo al Señor de la obra. Llegó Jesús a la casa de Lázaro, Marta y María. Y Jesús comenzó a hablar. Y María corre y se sienta a los pies del Señor ahí. Se tira al piso, porque en aquel entonces las mesas no eran como las que tenemos nosotros. Ahí en el piso, literalmente. Ahí está María a los pies de Jesús. Y Marta, su hermana, está ocupada. ¿Se acuerdan? Marta está ocupada haciendo el almuerzo para Jesús. Está haciéndole la comida que a Jesús le fascinaba comer. Está corriendo de aquí para allá, pidiéndole a los empleados, a la gente de servicio en la casa: limpien allá, arreglen allá, pongan un jarrón con flores por aquel lado, esa cortina ábranla, limpian esas ventanas, hagan esto allá, muevan para acá esto, pongan incienso, pongan perfume. Va a la cocina y les dice a los que están en la cocina cómo va la comida. Marta está afanada, corriendo de aquí para allá, porque ella quiere agradar al maestro. Ella quiere que Jesús se impresione de lo que ella está haciendo. Y Marta ve que María está ahí, no le está ayudando. Y Marta llega con Jesús y dice: Señor, ¿no crees que no es justo lo que está pasando? Mira, yo estoy aquí haciendo todo y mira, María ahí está. Y Jesús le dijo a Marta: Marta, Marta, afanada y distraída estás. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. ¿Quieres escoger la mejor parte? ¿O quieres estar ocupado? Ahora, no estoy diciendo que no vamos a hacer nuestras responsabilidades. No quiere decir que vamos a descuidar las cosas que tenemos que hacer, que lo que nos corresponde. Claro que sí. Pero acuérdese que la prioridad es estar en la presencia de Él. ¿Cuántas veces yo he llegado a mi casa cansado porque tengo un día de reuniones, pero no me quedó tiempo para
para estar con el Señor. Tuve que salir temprano en la mañana y llegar tarde a la noche a mi casa después de una larga jornada. El cuerpo lo que quiere ya es descansar y dormir ahí en mi cama. ¿Cuántos se identifican conmigo? Ahí en mi cama, Señor, gracias. Y me acuerdo del hermano, el fulanito, el hermano me pidió, Señor, acuérdate por favor y bendícelo. Y me duermo orando. Que ungí de esa oración. Ocupado, pero desobediente. Yo quiero la mejor parte. Todo el que quiere la mejor parte, que es la presencia del Señor, se pone en pie conmigo. Bueno, ustedes se ponen en pie, yo ya estoy en pie y hago el llamado, abro el altar esta noche y dice: Señor, yo escojo la mejor parte. Si eres tú, sal de donde estás, ven aquí, vamos a orar. Y dice: pastor, pero me da pena porque el mes de enero pasé. No importa, pasa. No te preocupes, porque si alguien te ve, eres tú y Dios. Se trata de ti y el Señor. Yo lo necesito a Él, lo necesito a Él. Padre precioso, esta noche, como María, escogemos la mejor parte, Señor. A tus pies, Señor. Hoy queremos hacer una pausa. Estamos corriendo en tantos planes, en tantos proyectos, Señor, nobles, bien intencionados, correctos, pero nos están consumiendo las energías, nos están consumiendo el tiempo, nos están consumiendo los recursos, nos está consumiendo las fuerzas, Señor, y estamos dándote a ti lo que nos sobra, lo que nos queda. Ya no es la prioridad, ya no es un acto de adoración, y a veces nos resulta cansado, un sacrificio, nos resulta fatigoso, nos resulta así como un hastío espiritual, Señor. Pero esta noche te pedimos, Señor, queremos escoger la mejor parte. Señor, venimos aquí delante de este grupo de creyentes, nos acercamos aquí en un acto de entrega, en una decisión, en una intencionalidad de rendirnos, de ofrecerte nuestra vida otra vez, de decirte, Señor, que no quiero estar tan ocupado y distraído en tantas cosas que me estoy perdiendo tu voz. Estoy perdiendo lo que estás diciendo en este tiempo, Señor. No me estoy dando cuenta porque estoy oyendo tanto ruido, estoy escuchando tanto ruido que no me deja escuchar tu voz. No estoy atendiendo al llamado que me estás haciendo, porque tú estás llamando y nadie está respondiendo. Pero yo respondo esta noche, Señor. Yo respondo a tu llamado. Escucho tu voz, Señor. Escucho tu voz esta noche, Señor. Te pedimos esta noche, Señor. No queremos estar solo ocupados y desobedientes. Queremos de verdad sí ocuparnos como actos de adoración, lo que te ofrecemos a ti, lo que hacemos, lo que pensamos para ti, lo que dedicamos para ti. Pero que eso no nos distraiga de tu presencia, que no nos aleje de tu presencia, que no nos aleje, que no nos separe de ti. Por eso, Señor, háblanos y que tu voz nos atraiga a tu presencia, Señor.